El tema que desarrollaremos a continuación es el de la legislación mercantil, el comerciante individual, concepto, capacidad, incapacidad y prohibiciones, las sociedades mercantiles en general, clases, el registro mercantil, los estados de normalidad de la vida de la empresa. Para elaborar este tema yo he utilizado fundamentalmente el Código de Comercio porque pese a que el Código de Comercio tiene parte de los artículos derogados y algunos incluso bastante útiles derogados, respecto del registro mercantil es donde mejor se recoge, si no nos queremos ir al reglamento del registro mercantil, que para mí personalmente es una opción más compleja, y respecto de los estados de normalidad en la vida de la empresa, tener en cuenta que la ley concursal, que es la ley 2203, concretamente cuando regula los estados de normalidad de la empresa, están esos artículos derogados. Por ello he acudido a la teoría para explicar los estados de normalidad de la empresa. Vamos sin más a comenzar ya con el Código de Comercio, que, pues por curiosidad, destacar que fue sancionado y sigue vigente en el año 1885 por Alfonso, no sé cuál de ellos, el ministro de Gracia y Justicia Francisco Silvela. Así pues, no olvidéis que cuando veáis la redacción del Código de Comercio estamos hablando de un texto de 1885 que ha sido reformado en algunos artículos, pero en otros no. De los comerciantes y del comercio en general, de los comerciantes y de los actos de comercio. ¿Qué es un comerciante? En principio es aquella persona que, teniendo capacidad legal para el ejercicio del comercio, se dedica a él habitualmente. También las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este código. Y ojo, porque las compañías mercantiles o las sociedades mercantiles se clasifican en función de lo dispuesto en el artículo 14, creo recordar, si no me equivoco de número, y algunas son reguladas por el Código de Comercio, pero otras ya son reguladas por la Ley de Sociedades de Capital del año 10. Por ello, solo están incluidas en el ámbito subjetivo del Código de Comercio las compañías mercantiles que se constituyeren con arreglo a este código, es decir, las sociedades colectivas y las sociedades colectivas comanditarias simples, las comanditarias por acciones, las anónimas y las de responsabilidad limitada ya van por la ley de capital, la ley de sociedades de capital. No confundáis. Colectiva y colectiva comanditaria simple son las que regulan o se regulan por el Código de Comercio. Bien, ¿qué son actos de comercio? Pues son los actos de comercio, sean o no los comerciantes los que los ejecuten y estén o no especificados en este código, se regirán, así pues su régimen jurídico es el establecido en el propio Código de Comercio y en su defecto los usos del comercio y en su defecto el derecho común, que es el derecho civil. El 3. La presunción legal del ejercicio habitual del comercio. Interesante este artículo porque se dice que se presume que una persona o una compañía mercantil, recordad el ámbito subjetivo del artículo 1, ejerce habitualmente el comercio cuando se anuncie o dé publicidad a su actividad y además tenga un establecimiento en el que realice la operación mercantil. El artículo 4 nos habla de la capacidad. Se dice que en principio tienen capacidad los mayores de edad siempre que tengan libre disposición de sus bienes y yo añado que no hubieran sido declarados incapacitados, inhabilitados o incluso declarados, hay una figura jurídica que es la de la prodigalidad, entonces que no hubieran sido incapacitados por alguna de estas figuras jurídicas. El artículo 5 nos vuelve a hablar de las prohibiciones y nos dice que aquellos menores de 18 años lo que podrán hacer es continuar por medio de sus guardadores el comercio que hubieran ejercido los causantes. No se habla de iniciar, se habla de continuar y siempre por medio de los guardadores
el comercio que hubieran iniciado y ejercido los causantes. Si los guardadores carecieren de capacidad o tuvieran alguna incompatibilidad, que suele ser el caso, estarán obligados a nombrar uno o más factores. Respecto de los artículos 6 al 12, que eran muy útiles porque nos hablaban de los casos en los que se podía o no ir contra los bienes de la sociedad de gananciales, el consentimiento para ejercer el comercio y vincular los bienes de la sociedad de gananciales, etcétera, todo esto está derogado, con lo cual nos quedamos con un hueco respecto a qué pasa con aquellos bienes de la sociedad de gananciales. Habrá que ir al derecho civil. El artículo 13 ya se nos vuelve a hablar de prohibiciones. Se dice que no podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa los siguientes supuestos: las personas que hayan sido inhabilitadas por sentencia firme conforme a la ley concursal, los que por leyes o disposiciones no puedan comerciar. Y el 14 nos vuelve a dar otro catálogo de personas que no pueden ejercer la profesión mercantil ni por sí ni por otro, bien por ostentar la condición de magistrados, jueces y funcionarios en servicio activo, jefes gubernativos, económicos o militares de los distritos, provincias o plazas en concreto, y los empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado nombrados por el Gobierno. Por eso yo decía que tengáis en cuenta que es una redacción que se dio en el año 1885. Vamos a ver ahora, la ley nos lleva al registro mercantil, pero el epígrafe, el programa, nos lleva a las sociedades mercantiles en general y a las clases. Yo para ello me remito de momento al 122 del propio Código de Comercio y después me remitiré ligeramente al artículo 1 de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Qué se entiende por regla general, como sociedades mercantiles? Pues la regular colectiva, es decir, la sociedad colectiva ordinaria, la colectiva comanditaria, simple o por acciones, y ojo porque aquí diga simple o por acciones, la simple se regula por el Código de Comercio, la por acciones se regula por la Ley de Sociedades de Capital, la anónima que se regula por la Ley de Sociedades de Capital y la de responsabilidad limitada. Acudimos ahora al 117 para ver el contrato de compañía mercantil. Se considerará como tal el celebrado con los requisitos esenciales del derecho, que será válido y obligatorio entre quienes lo celebren, cualesquiera que sea la forma que hemos visto en el 122, y admitirá cualquier combinación lícita siempre que no esté expresamente prohibida en este código. En el artículo 119 se dice que toda compañía de comercio, antes de dar principio, ojo con lo de compañía de comercio, porque para los comerciantes individuales no es obligatorio, como dice aquí, antes de dar comienzo o antes de dar principio a sus operaciones, deberá hacer constar su constitución, pactos y condiciones en escritura pública y posteriormente inscribirse en el registro mercantil conforme a lo dispuesto en el artículo 17, que no es obligatorio, como decía, para los empresarios individuales. Bien, una vez que hemos visto las sociedades mercantiles y las clases, y además el régimen de regulación que tiene cada uno, nos vamos a ir al registro mercantil, que está a partir del artículo 16 del Código de Comercio. Se nos dice que en principio tiene por objeto la inscripción de los, y digo en principio por lo que ya os he comentado y volveré a repetir, los empresarios individuales, las sociedades mercantiles, las entidades de crédito y cualquier otra persona natural o jurídica cuando así la ley lo disponga, también teniendo por objeto de inscripción o siendo objeto de inscripción los actos y contratos que la ley establezca. Esto con carácter general y entre otros supuestos. Igualmente corresponderá al registro mercantil, y esto sí que es importante, la legalización de los libros de los empresarios, el depósito y la publicidad de los documentos contables. El 17 nos habla de que el registro mercantil estará bajo la dependencia orgánica del Ministerio de Justicia, radicará en las capitales de provincia y en las poblaciones donde por necesidades del servicio legalmente se determine, y luego está el registro mercantil central, que tiene carácter informativo y que tiene sede en Madrid. El cargo de registrador mercantil se proveerá de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del registro mercantil y, por último, se asegurará
entre los distintos registros mercantiles la interconexión con la plataforma central europea en la forma que se determine por las normas de la Unión Europea. El artículo 18 nos habla de las inscripciones que se practican en el registro mercantil. Dice que el número 1 se practicarán siempre en virtud de documento público. Los registradores calificarán, esto es interesante, bajo su responsabilidad la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos, en cuya virtud se solicita la inscripción, ya que aquí dice que se practicará en virtud de documento público, pero luego se da la posibilidad de que el registrador bajo su responsabilidad, pues califique el documento. Practicado el asiento, se comunicará con efectos informativos, ya hemos dicho, al registro central. El plazo máximo para inscribir una vez presentado el documento será de 15 días desde la fecha del asiento de presentación. Si el título hubiera sido retirado antes de la inscripción, tuviere defectos subsanables o existiere pendiente una inscripción presentada con anterioridad, pues el plazo de 15 días se computará desde la fecha de la devolución del título, la subsanación o la inscripción del título previo respectivamente. 5. Si transcurrido el plazo máximo no hubiere tenido lugar la inscripción, en un primer momento lo que hace el interesado es requerir al registrador para que proceda a la inscripción. Y la que fuere realizada fuera de plazo por el registrador producirá una reducción automática de aranceles de un 30%. El 19 nos habla de qué supuestos son obligatorios a la hora de la inscripción o qué supuestos son obligatorios para inscribir y qué supuestos son potestativos. Se nos dice en principio que la inscripción en el registro mercantil será potestativa para los empresarios individuales con excepción del naviero. Lo que ocurre es que, claro, si el empresario individual no se inscribe, no podrá beneficiarse de las presunciones de la inscripción que generan los documentos mercantiles, el registro mercantil. Para los demás supuestos es obligatoria. Por último, ya vemos el artículo 20, que establece en el apartado 1 la presunción juris tantum de veracidad y exactitud del contenido del documento que se inscribe, pero nos dice el número 2 que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos. Nos habla del supuesto de nulidad y, por lo tanto, nunca es convalidable un acto que sea nulo. Respecto de los estados anormales de la empresa, como os digo, estaban regulados en la ley concursal, artículo 2203, pero los artículos han sido derogados, por lo cual me remito a la teoría para explicar las 5 fases que conlleva la declaración de concurso o los estados de anormalidad de la empresa. Primera de las fases, solicitud y declaración o no de concurso. Declaración de concurso, medidas cautelares y conclusión. ¿Quién puede solicitar la declaración de concurso? En principio, el deudor, los acreedores, en principio cualquiera de ellos, y el mediador concursal. ¿Quién puede declarar el concurso? Pues presentada la documentación permanente, el juez declarará o no, en vista de los documentos, el concurso, pudiendo o no dictar medidas cautelares, con prestación o no de fianza para el solicitante de estas en virtud de las condiciones y de los requisitos que examine el juez que declara el auto de concurso. ¿Cuál es el contenido del auto del concurso? Primero, deberá mencionar necesariamente si el concurso tiene carácter necesario o voluntario. En segundo lugar, determinará los efectos en las facultades de disposición sobre los bienes del deudor. En tercer lugar, determinará la adopción o no de medidas cautelares y, en su caso, el requerimiento o no de garantías. De otro lado, en cuarto lugar, se procede al llamamiento universal de todos los acreedores. En quinto lugar, se da publicidad al auto en el que se declara el concurso. Y por último, en el 6, se forma una pieza separada para los bienes gananciales. Ya decíamos que en el Código de Comercio, en los artículos 6 y siguientes, se hablaba de cuándo quedan sujetos a la actividad comercial los gananciales, cuándo no, el consentimiento expreso, el tácito, pero como todo eso ha sido derogado, pues no se tiene en cuenta. Decir, por último, que existe un procedimiento de declaración concursal simplificado. La segunda fase es la de nombramiento de los administradores concursales.
Se nombran los administradores concursales, que están sujetos a responsabilidad porque, concluida su labor, deben rendir cuentas y serán responsables de aquellos defectos que pudieran presentar los documentos de rendición de cuentas. Emitirán un informe con exposición motivada de los administradores sobre la situación patrimonial de la empresa. Tercer lugar, determinación de la masa activa. Bueno, la masa activa es el conjunto de bienes y derechos que integran el patrimonio del deudor en el momento en el que se declara el concurso, salvo los declarados por ley inembargables. El cuarto paso es la determinación de la masa pasiva, constituida por todos los créditos contra el deudor que no tengan la consideración de créditos contra la masa. Y la fase quinta, la última fase, ya es el convenio y liquidación. En principio, lo que se hará es una propuesta de convenio que deberá formularse por escrito y ser firmada bien por el deudor, bien por los acreedores o bien por el mediador concursal. Deberá contener esta proposición de convenio y liquidación necesariamente una proposición de quita o espera o de ambas figuras. A partir de aquí, una vez presentado este convenio, se puede o no aceptar el convenio por parte de los acreedores y por parte del deudor, aunque aquí más, sobre todo es la conducta de los acreedores la que marca la aceptación o no del convenio. ¿Qué ocurre si se acepta el convenio? Pues que se procede a la liquidación, que consiste en la extinción de la empresa, presentando la administración concursal un plan para la realización del conjunto de bienes y derechos de la empresa, pero que deberá necesariamente contemplar una opción, al menos una opción, de enajenación unitaria de la explotación. Aunque si no es posible esa enajenación unitaria, después se pase al embargo y posteriormente subasta pública de los bienes y derechos por separado. Y con esto se concluye el tema de la legislación mercantil, el comerciante, el registro mercantil y los estados de anormalidad de la empresa.